Ok, muy bien. Vamos a hablar acerca de los decretos de Dios. Es un tema muy complicado de entender y de asimilar, por eso lo vamos a hacer de una forma muy sencilla y muy didáctica, porque cuando hablamos de los decretos de Dios, por lo general entendemos que Dios es soberano, pero no entendemos cómo funcionan muchas cosas que la Escritura sí nos enseña. Nuestras confesiones en la Reforma Protestante, más la nuestra, la de Londres y Westminster, nosotros afirmamos que Dios ha decretado todo cuanto sucede en esta tierra, pero Él no es el autor del pecado, es lo que nosotros creemos. Entonces, aquí hay una concepción un poco ya profunda, un poco complicada, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo es que Dios decreta que pasen ciertas cosas, pero a la misma vez Dios no interviene directamente, ¿no? Ese va a ser un tema, de hecho va a ser un tema que va a estar en Radio Gracia, nos van a hacer el favor de exponerlo. Pero el punto es, al que nosotros queremos basar el estudio de hoy, es cómo Dios decreta absolutamente todo lo que sucede. Cuando decimos es soberano y nosotros no entendemos esa parte, ¿no? Ya metiéndonos a la sección donde se niega que Dios sea el autor primario del pecado, bueno, nosotros tendríamos que ver cómo es que Dios en cierta forma los teólogos o algunas personas le han llamado causas secundarias o agentes secundarios, es decir, Dios no en primera instancia. Aquí hay mucho que hablar, ¿no? Claro, lo vamos a ver con la Biblia. Yo en algún momento, no sé si tú recuerdas que yo les expuse, cuando hace como 3, 4 años, había una controversia de cómo se desarrolla esto. Y yo les digo, es muy fácil de entender esta situación, ¿no? Porque yo les ponía el ejemplo, y lo digo para que lo entiendan, como si habláramos en manzanitas y peritas, y no porque ustedes no tengan la capacidad de entenderlo, yo sé que lo tienen, pero muchas veces cuando se llega a estos temas, se habla únicamente con palabras y sistemas teológicos y quedamos en el aire, nos llenamos de los adjetivos teológicos que se usan para denominar alguna cosa, pero no comprendemos. Entonces yo en ese tiempo hice un pequeño escrito, y yo en ese escrito le llamé el marketing de Dios. Ustedes saben que es marketing, ¿sí? Es una promoción actual que se hace en referente a algo. Y es muy similar a los comerciales, los que todavía alcanzamos a ver tele, los jovencitos no ven televisión, nada más celular. Pero en los comerciales van dirigidos a cierto tipo de personas, ¿cierto o falso? Es decir, un comercial va dirigido a cierto tipo de personas, pero todas las personas lo ven. Y la intención es que todas las personas puedan llegar a consumir eso. Pero la realidad es que no todas las personas van a consumir eso. Me doy a entender, muy fácil. Ustedes, nosotros que estamos esperando un bebé. Bueno, si tuviéramos televisión, va a haber comerciales de mamilas, de leche, de pañales, todo lo que tiene que ver con un bebé. Y ciertamente todos van a ver ese comercial. Los que tienen bebé, los que tuvieron bebé, los que no quieren tener bebé y los que no saben si van a tener bebé. Pero los únicos que van a consumir ese producto vamos a ser los que vamos a tener un bebé y los que tenemos dinero para comprar el producto para el bebé, porque hay quienes van a tener un bebé pero no tienen el dinero para comprar el producto que es para un bebé. Pero fue expuesto eso a todos. Eso yo lo redacté muy largo porque es muy sencillo de entender y nos quitamos de muchas cosas. Pero solamente esas personas van a ser las que tienen acceso. Y algo más claro es, por ejemplo, los comerciales que ustedes pueden ver de una camioneta. No sé qué camioneta, yo no sé mucho de autos modernos. No sé cuál sea la camioneta más actual, pero vamos a ver una Ranger, sí, 2021, no sé cuánto salga, no sé en cuánto esté, cuál sea el costo de una camioneta de esa marca y de ese año, pero vamos a ser sinceros, aunque esté en la televisión,
aunque esté en la televisión y aunque todos tengamos acceso a los comerciales que promocionan esa camioneta, muy pocas personas van a poder comprarse una camioneta de esa índole. Sí, muy pocas personas, o incluso las personas en este caso que tengan la capacidad económica para comprarse esa camioneta, hay algunas que van a declinar de hacerlo. Y hay personas que no tienen la capacidad para o con solvencia para comprarse esa camioneta. Sin embargo, hay personas incluso que se endeudan con préstamos o sacan su carro a crédito y bueno, va a haber diferente tipo de personas que acceda y que sea influenciada por ese comercial. Ahora, ¿qué pasa con nosotros y con el plano, con el decreto de Dios con respecto a todo lo que pudiese estar pasando, todo lo que pudiese estar aconteciendo, tocante a nuestro pecado, tocante a las acciones que pasan, a todo lo que ustedes puedan hacer referencia al decreto de Dios? ¿Qué pasa? Bueno, que cada uno de nosotros es dotado de ciertos dones, de ciertas capacidades, de cierto carácter, ¿sí? Es puesto en diferentes lugares, bajo diferentes circunstancias. Dios decreta que nazcas en una determinada familia, con un determinado grupo de personas que te rodea a primera instancia, para que tú seas conducida intelectual y moralmente de diferente forma, y con el carácter que se te dotó, con la disciplina, con todo lo que Dios te dio, con el impulso que proviene también de Dios, tú vas a estar dirigiéndote a diferentes circunstancias y por diferentes caminos, pero así como un comercial de camionetas solamente las van a poder adquirir las personas que tienen la capacidad para comprar una camioneta, y como en el comercial para productos para bebé solamente lo van a comprar personas que tienen o que necesitan comprar cosas para su bebé, nosotros únicamente vamos a afectar a las personas, ¿sí? Únicamente vamos a afectar a personas según el alcance que Dios ha decretado que nosotros tengamos, bajo las circunstancias que Dios decretó que nosotros pasásemos, en las circunstancias que Dios decretó que nosotros naciésemos, bajo los dones que Dios decretó que nosotros tuviésemos. No sé si me estoy dando a entender en todo esto. ¿Sí? ¿O no? ¿O me regreso un poco? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué estoy hablándoles de todo esto? Porque nosotros tenemos que entender los decretos de Dios. Porque tenemos que entender que los decretos de Dios son buenos. O sea, los decretos para nosotros buenos y malos para nosotros. Pero todo el decreto de Dios pende de su soberanía. Es decir, todo el decreto de Dios es bueno porque está dirigido ¿a quién? A la propia gloria de Dios. No sé si me estoy dando a entender. O sea, nosotros podemos ver un decreto como malo, algo que está sucediendo malo para nosotros, pero no es así. Porque todo lo que acontece le va a dar gloria a Dios. Es decir, Dios ya trazó un plan perfecto en todo el sentido de la palabra. Y ese plan perfecto se va a cumplir hasta el final de los días. Y todo cuanto sucede es para que esto vaya funcionando como Él lo ha decretado. No es como que echase Dios cosas al azar. No es como si Dios echase personas a la tierra al azar y pues a ver qué hacen estos amigos. No. Ya decretó que tal persona naciese con tal o tal don, capacidad, en tal lugar, criado por tal persona, por tal familia, tanto económica, social, política, intelectualmente desarrollada en diferentes circunstancias, a tal grado que todo en algún momento se va a ir juntando de acuerdo al decreto mismo de Dios, que siempre va encaminado a su gloria. No sé si me estoy dando a entender. Es como el mecanismo de un reloj. ¿Alguien ha escapado un reloj? Y como todo funciona, todo
Todo va de acuerdo a los engranes, pero todo lleva un propósito. ¿Y cuál es el propósito? ¿Sí? Que el reloj funcione, que dé vuelta. Exacto. Tiempo, sin parar. Así es como sucede todo esto, así es como se maneja todo esto. El punto es que nosotros no entendemos bien esas cosas y cuando no nos apegamos a la Escritura, regularmente si pasa alguna circunstancia, ¿por qué Dios esto? ¿O por qué Dios aquello? ¿O cómo es posible que Dios es esto? ¿O cómo es posible que Dios... que nosotros lo estamos viendo bajo nuestros deseos, bajo nuestros anhelos, bajo nuestras perspectivas, no bajo el decreto de Dios. El problema es cuando el hombre se revela a los estatutos de Dios y no quiere comprender la grandeza y la voluntad plena de Dios. Acordemos que una cosa es la voluntad preceptiva de Dios, que va de acuerdo a los preceptos de Dios. Es decir, la voluntad preceptiva de Dios son preceptos, estatutos que Dios ya dejó, ya delegó para que nosotros nos rijamos por ello, ¿sí? Y otra es la voluntad decretiva de Dios, lo que Dios ya ha decretado que suceda, y eso nosotros no lo vamos a saber hasta que pasa. ¿Sí? Ya está escondido desde antes del principio de los siglos, desde antes de que todo fuese, pero lo vamos a ver hasta que suceda. Y quizás los más obtusos vamos a saber cuál era el propósito de eso después de un año. ¿O a poco no les ha pasado a ustedes cuando sucede una situación después de un año? Es que si no hubiese pasado eso, yo no hubiese conocido a tal persona, o no hubiese tenido, y te das cuenta cómo Dios engrajó, embonó, cimentó todo con el único fin, su gloria. El problema es cuando el hombre no se ajusta, no se quiere ajustar a ese, y no estoy hablando de que te ajustes, de que quieras hacerlo, porque eso va a suceder. O sea, va a suceder porque Dios lo decretó. No hay nada que pueda ir en contra de Dios. El problema es el corazón del hombre que no se ajusta, que no quiere, que no anhela la voluntad de Dios. Y ahí es donde el hombre batalla, cuando todos nosotros batallamos espiritualmente hablando. Pero el punto es que los decretos de Dios van a suceder, repito, buenos y malos, ¿sí? Acontecimientos pecaminosos, ¿sí? Todo lo que Dios ha decretado va a suceder sin falla alguna. Y bueno, yo quiero ir a textos, quiero que también saquen sus Biblias y vamos a empezar a leer algunos textos. El tiempo es favorable, tenemos tiempo de recorrer algunos versículos y bueno, vamos a estar aprendiendo un poco. Si el tiempo me consume, que lo más probable es que sí, vamos a interrumpir el estudio, vamos a concluir con él y otro día lo podemos seguir cimentando. Le voy a pedir que me acompañen a Isaías 45, por favor, versículo 7, y alguien me va a ayudar a leerlo por allá atrás para que ustedes estén más al pendiente. El fin de esto es entender básicamente todo lo que conlleva el decreto de Dios. ¿Sí? Este conocimiento a ustedes les debería de dar paz. ¿Me entienden? Este conocimiento a ustedes les debería de dar paz. Algo que Dios ha decretado para su propia gloria. Algo que Dios ya decretó para que nosotros nos regocijemos en ello. Algo que Dios decretó para que las cosas saliesen siempre para gloria y alabanza de su santo nombre, ¿sí? Todo lo que va a suceder. Es decir, aquí me voy a detener, no quiero abarcar otros puntos. Otro de los problemas que yo veo en el entendimiento de esto es que las personas ven a Dios en que Él se rige bajo el mismo tiempo que nosotros. Es decir, las personas piensan que Dios también está en una línea de tiempo similar a la nuestra, como si Dios fuese avanzando, pero no se dan cuenta que la eternidad y la infinitud de Dios, Él abarca todo. O sea, aquí está tu pasado. Vamos a verlo en la vida de una persona. Aquí está tu pasado, aquí está tu presente, aquí está tu futuro,
No es como si Dios recorriese esta línea de tiempo a tu lado. O sea, Dios ya vio esta línea de tiempo, Dios ya decretó esta línea de tiempo. O sea, Dios sabe con quién te vas a casar. Dios sabe cuántos hijos vas a tener. Dios sabe con quién se van a casar tus hijos. No porque alguien le haya informado. ¿Me entienden? No porque alguien le haya informado. ¿Por qué? Porque lo decretó. Este entendimiento raya, claro que raya la persona que no quiere someterse a los estatutos de Dios y ve a un Dios más pequeño, un Dios al cual le tienes que, un Dios que está a tu merced, y no ve el Dios grande de la Biblia que ha decretado todo cuanto va a suceder hasta la condenación de los injustos. Esa parte es la que te debe dar a ti tranquilidad y te debe llenar de paz y te debe llenar de esperanza. Una, porque ya decretó nuestra salvación, que es lo que cada uno de nosotros debe de regocijarse. ¿Sí? Ya decretó nuestra redención eterna. Dios ya decretó la misericordia a nuestras vidas desde antes de que todo existiese. El punto es que nosotros no nos amoldamos a su voluntad porque creemos que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros anhelamos, puede ser mucho mejor que lo que Dios ha determinado que sucediese. Y bueno, les dije que me hicieran favor de leer Isaías 45:7. Otra persona me va a ayudar a leer Amos 2:6 y otra persona me va a ayudar a leer Jeremías 15:2, por favor, para seguir hablando de esto. Sí. También, si nos da tiempo, vamos a leer Job en el capítulo 1, versículo 21. Voy a estar escuchando a ver cuál me van a leer cada quien para que sigamos en torno a esto, ¿no? Ahorita estamos hablando cómo Dios decreta absolutamente todo acontecimiento. No estamos hablando de cómo sucede, es decir, de cómo los agentes, los actantes son partícipes de este decreto. Por eso yo en el principio les dije, bueno, es como un comercial, ¿sí? O sea, distintas alcances para distintas personas con distintas capacidades, sí, y con distintas necesidades. Así es como va a suceder absolutamente todo. ¿Por qué? Porque yo no voy a alcanzar o no voy a afectar algo más de lo cual Dios ha determinado internamente que yo pueda hacer, ¿sí? No sé si me estoy dando a entender ahí. Es que aquí se combina todo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ok? ¿Leo? ¿Escucho? Isaías 45:7. Sí, por favor. El que forma la luz y crea la oscuridad, causa el bienestar y crea la adversidad. Yo soy Yahweh, el que hizo todas estas cosas. Más fuerte, por favor. El que forma la luz y crea la oscuridad, causa el bien y crea la adversidad. Yo soy Yahweh, el que hizo todas estas cosas. Hace la luz y hace ¿qué? La oscuridad. Causa el bienestar. ¿Causa qué? Bienestar y también causa la adversidad. Estamos hablando de para el hombre cosas ¿qué? Buenas y cosas ¿qué? Malas. Para el hombre. Pero en sí todo está encaminado a la gloria de Dios. O sea, todo se va a enlazar, todo lo que sucede en esta tierra se va a enlazar a la gloria de Dios. Por eso yo les digo, cuando hablamos ya en términos personales, en términos de vida espiritual, yo por eso digo, es que nadie se puede jactar de ser mejor cristiano, aunque es debe de ser nuestro deleite y nuestra obligación. Nadie se puede jactar de que es mejor. ¿Por qué? Porque incluso eso Dios lo decretó. Y Dios por medio de su Santo Espíritu produce el querer como el hacer. Es nuestra labor, por ejemplo, como ahorita es una clase, pero es nuestra labor como ministros estar exhortando domingo tras domingo, día tras día a la iglesia que atiendan a los estatutos de Dios, que atiendan a las sendas santas de Dios. Es nuestro deber, por supuesto. ¿Sí me explico? Pero todo está dentro del plan
redentor de Dios, del plan eterno de Dios, del plan que le da gloria a Dios. Amos 2:6, por favor. Amos 2:6. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de sapos. Así es. Job, por favor, 1:21. Jeremías, sí, hermano. Adelante. Jeremías 15. Fuerte, por favor. Han subido a la casa de Dibón, a los lugares altos, a lamentar. Moab llora por Nebo y por Medeba. Jeremías 15:2. Ay, estoy mal. Sí, sí. A ver, aquí tienen Jeremías 15:2. Mientras alguien búsqueme Job 1:21. Jeremías 15:2. Y si te preguntan ¿a dónde iremos?, tú les contestarás: así dice Yahweh, los que a muerte, los que a espada, los que a hambre, y los que a cautividad. Job 1:21, por favor. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así es. Él da, Él quita. Híjole, ese versículo es bien fácil de nombrar, pero ya en la práctica no nos damos cuenta de que Dios son las bendiciones, Dios las quita. Y claro, en este caso que estamos mencionando el libro de Job y conocemos el propósito de todas las aflicciones que pasa Job, ¿sí? Pues nos damos cuenta de la soberanía absoluta de Dios, con el único fin, darle a Él toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ¿sí? Los acontecimientos pecaminosos por lo regular no son considerados como un decreto de Dios. Y aquí es donde las personas tuercen el concepto del pecado y decir, es que si Dios lo decretó es porque Dios es el autor del pecado. No, Dios no es el autor del pecado. Entonces, esto es más profundo, esto se va a hablar en un programa en Radio Gracia, sí, pero Dios no es el autor del pecado. Pero aún eso no se le escapa a Dios. O sea, Dios decretó todo, absolutamente todo lo que existió, todo lo que va a pasar, todo lo que ha pasado. Dios decretó lo que sucedió en el jardín del Edén. O a Dios se le fue de las manos, como piensan los bueno, no voy a decir nombres de denominaciones para no herir los sentimientos de alguien. Dios decretó lo que iba a suceder en el jardín del Edén. Claro que Dios lo decretó. Dios decretó el pecado de David. ¿Pero Él es el autor del pecado de David? Por supuesto que no. Dios decretó los pecados de Salomón. ¿Él es el autor de los pecados de Salomón? Por supuesto que Él no es el autor. Pero no es como si Dios no en su decreto eterno, o sea, cuando coinciden esto de forma errada, coinciden que Dios en su decreto eterno no supo qué iba a pasar. Entonces no es un Dios tan sabio el de ellos, no es un Dios tan todopoderoso el de ellos, no es un Dios tan omnipresente, no es un Dios tan eterno, tan infinito. Claro que Dios decreta. ¿Cuál es su plan en esto? Siempre su gloria. ¿Cómo? Realmente no sabemos si no nos apegamos a su santa voluntad. ¿Sí? Aquí tenemos que diferir y, claro, entender que una cosa es que Dios decrete absolutamente todo y que el hombre en el pecado que mora en él sea negligente a sus decretos, es decir, a sus decretos tocantes a sus estatutos, ¿sí? Y el hombre en su negligencia se dirija hacia aquel pecado. No sé si me estoy dando a entender esto, que pareciese un poco complicado, pero no lo es ya con la explicación que les di al inicio, ¿sí? Génesis, vamos a Génesis 50,
versículo 20, Job 1:11 al 12, por favor. Alguien me va a leer igual Lucas 22:22 si son tan amables. Hechos también, Hechos capítulo 2, versículo 23. ¿Cuál? Sí, por favor. Este tipo de estudios, en verdad son maravillosos para comprender la soberanía de Dios. Sí, adelante. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Otra vez, léelo fuerte, por favor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Claro que la historia de José el soñador es tipológica de Cristo. Ustedes no saben cuando tuve la oportunidad de predicar a José como un tipo de Cristo. ¿Sí? Ahí ha de estar en internet, véanlo. José el soñador es un tipo de Cristo. Pero ahí está diciendo, recordamos que José fue vendido como esclavo. Y ya ahí en el capítulo 50, ahí ya van sus hermanos, pero él ya está sobre la casa de Faraón. ¿Se acuerdan de la historia? Él ya está sobre la casa de Faraón, él ya tiene todo. ¿Sí? Todo lo que en esa tierra alguien podía poseer. Él ya tenía esposa, hijos, tenía un alto grado ahí con el faraón, ¿sí? Era el segundo al mando, se le pueden decir de esa forma. Él estaba sobre todo, menos sobre faraón. Pero él fue vendido. ¿Él cómo llegó ahí? Con una acción pecaminosa, exactamente, de otras personas. O sea, Dios lo decretó de esa forma, no se me estoy dando a entender. Y voy a aplicar esto de una forma muy sencilla. Es como cuando el hombre de cierta forma en su pecado voltea a ver la gloria de Dios, pero porque le pasan cosas que lo hacen entristecer. ¿Sí? Como pastor yo sé muchas, claro que no las voy a contar, ¿no? Pero sé muchas historias, ¿no? Desde que pues su esposa lo engañó, o su esposo le hizo esto, o sus papás le hicieron esto, o le robaron esto, o le hicieron mal en el negocio, les pasó aquello, le pasó. Y esas cosas que afligen al hombre por terceras personas, Dios, dicen, la usa, no la usa, Dios decretó. O sea, no es que Dios lo usó. No es como si, mira, me voy a aprovechar de que le pasó esto a esto y esto lo voy a usar para que él se vea en... No. O sea, Dios decreta absolutamente todo. Y estas personas en esta aflicción pueden ver la gloria de Dios. Ahora, aquí lo que está pasando con José es que José fue vendido como esclavos. Mediante una acción pecaminosa, Dios en su soberanía decretó que sucediese de tal forma, a tal grado que, como dice el texto, ¿para que qué? ¿Pero para qué? Para que muchos fuesen beneficiados. O sea, eso lo encaminó Dios a bien. Dios dirige esa situación. Nunca se le perdió de vista, a pesar de la acción pecaminosa de sus hermanos, a pesar de que sus hermanos estaban contra él. Y que él en algún momento se pudo ver afligido. O sea, ¿te imaginas? Tus hermanos mismos te venden y todo el mundo está en contra de ti, y ahora voy a parar a la celda de una cárcel que Dios está contra mí. No, es que hay un tiempo, un plan específico. En toda la historia de cada individuo sucede así en diferentes circunstancias. No se me estoy dando a entender. Hay aflicciones que pasaste con un fin, que van moldeando con un fin, que va dando frutos con un fin, que es darle la gloria a Dios. Y eso ocurre en todos, en diferentes momentos, y eso seguirá ocurriendo en todo y en diferentes momentos. En el caso de José es muy claro y muy, muy específico. El texto lo está diciendo. Llegan sus hermanos y él les dice, pues ustedes planearon mal contra mí. Ustedes planearon que sucediese esto malo. Sin embargo, Dios en su soberanía era para el bienestar de muchas personas. ¿Sí? Muy bien. Lucas 22:22, por favor.
A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. O sea, Él va, ¿por qué? Porque fue determinado que así sucediese. Pero no porque así sucediese, queda excluida la culpabilidad de aquel por el cual fue entregado. ¿Sí? No sé si me estoy dando a entender aquí. A lo mejor es, en términos generales, a veces es un poco complicado. ¿Está bien? Job 1:11 y 12, por favor. Yo creo que vamos a tener que concluir el estudio y después volver a hablar al respecto, porque no nos va a dar el tiempo que nosotros quisiésemos. Job 1:11 y 12. Pero extiende tu mano y toca todo lo que tiene. Verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Entonces Yahweh dijo a Satanás: He aquí, entrego en tus manos todo lo que tiene, solo que no extiendas tu mano contra él. Y salió Satanás delante de la presencia de Yahweh. Así es, Dios decreta acontecimientos ¿qué? Buenos y acontecimientos ¿qué? Malos. ¿Sí? Y Hechos 2:23, por favor, ya para dar conclusión. Hechos 2:23. A este que fue designado por el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios para esto, ustedes lo entregaron en manos de los impíos y lo crucificaron y le dieron muerte. Otra vez, por favor. A este que fue designado por el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios. Fue designado por el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios. Ustedes lo entregaron en manos de los impíos y lo crucificaron y le dieron muerte. O sea, el conocimiento y voluntad, el conocimiento anticipado y la voluntad de Dios, pero otras personas fueron utilizadas, ¿sí me explico? Para que eso se llevase a cabo. No sé si me estoy dando a entender cómo sucede esto. Vamos a pararle aquí los versículos, hay más trabajo, pero yo creo que ya vamos abriendo el panorama. Y así se van entrelazando cualquier historia de cualquier circunstancia que ustedes puedan ver. No es como que esto no estuvo bajo la mano de Dios. Una cosa es, Dios no es el autor del pecado, Dios no es el autor de esa circunstancia, pero todo está absolutamente decretado. ¿Con qué fin? Con la gloria de Dios. Para llevar a muchos a salvación, para exaltar su nombre. Ese es el fin y el propósito. No existe otro propósito, sino la gloria de Dios. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Cuando nosotros volteamos a ver las cosas en términos terrenales, cuando nosotros volteamos a ver las cosas en términos humanos, nosotros no nos damos cuenta de lo grandioso de este Dios que tenemos, que de principio a fin decreta que sucedan las cosas. No es como si fuese un cuento en pausas, no es como si fuese un cuento, fuese una hoja, y después, como lo puede ver doctrinas como dispensacionalismo, y después Dios decreta otra cosa, y después Dios... No. Aquí ya hay todo un plan perfecto. Y lo vamos a ver al final del estudio, hasta la muerte de los impíos. Ya lo decretó Dios. Por eso les digo, este tipo de estudios te debe de llenar de confianza y de esperanza. De confianza porque tú puedes decir, bueno, pues ya todo lo que suceda, Dios lo ha trazado en su sabiduría infinita. Aquí es donde el justo, el que es justificado inteligentemente, disfruta de las cosas que Dios te da. ¿No lo dice Eclesiastés que ese es un don de Dios? O sea, disfrutar de lo que Dios te da es un don de Dios. O sea, tú no vas a tener un peso más de lo que Dios ya decretó que tuvieses. Pero no por eso no debes de esforzarte. No sé si me estoy dando a entender. Tú tienes que seguirte esforzando y seguir trabajando. Y Dios te va a dar la capacidad, según sus decretos, para que tú realices lo que Dios ha decretado que tú debes de realizar para darle gloria a Él.
y a todos nos toca en diferentes circunstancias, diferentes cosas. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. Y bueno, esto es más profundo de lo que estamos tocando, porque estamos siendo muy superficiales al respecto, pero es muy profundo. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor.